Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema de la conservación de los comprobantes fiscales. ¿Hasta cuánto tiempo debemos de tener la contabilidad? Bien, aquí lo explica esta cápsula informativa. El fundamento legal se encuentra en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Las personas obligadas a llevar a contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción tercera del artículo 28 de este Código Fiscal de la Federación. Las personas que no están obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad deberán conservarse durante un plazo de 5 años, contado a partir de la fecha en que la presentaron o debieron haber presentado las declaraciones con ellas relacionadas, tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo. El plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se haya producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin, tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la ley del impuesto sobre la renta al distribuir dividendos o utilidades, de la documentación e información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de la ley citada, la información y documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar la doble tributación, así como las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio de las contribuciones federales. Dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate. Tratándose de las actas de asamblea en las que se haga constar el aumento de capital social, además se deberá conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los casos en que el aumento de capital haya sido en numerario o bien los avalúos correspondientes a que se refiere el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de que el aumento de capital haya sido en especie o con motivo de un superávit derivado de revaluación de bienes de activo fijo, tratándose de aumentos por capitalización de reservas o de dividendos, adicionalmente se deberán conservar las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como los registros contables correspondientes. Tratándose de aumentos por capitalización de pasivos, adicionalmente se deberán conservar las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como el documento en el que se certifica la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo. Dicha certificación deberá contener las características que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Tratándose de las actas en las que se haga constar la disminución de capital social mediante reembolso a los socios, además se deberán conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los que conste dicha situación. Tratándose de las actas en las que se haga constar la disminución de capital social mediante liberación concedida a los socios, se deberán conservar las actas de suscripción de liberación y de cancelación de las acciones según corresponda. Tratándose de las actas en las que se haga constar la fusión o escinsión de sociedades, además se deberán conservar los estados de situación financiera, estados de variación del capital contable y los papeles de trabajo de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta y de la cuenta de aportación de capital correspondientes al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquel en el que se haya realizado la fusión o la escisión. Tratándose de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos del impuesto sobre la renta al distribuir dividendos o utilidades, además se deberán conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en los que conste dicha situación.
Los documentos con firma electrónica avanzada o sello digital deberán conservarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de ejercicios fiscales en los que se disminuya pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se distribuyan o paguen dividendos o utilidades, se reduzca su capital o se reembolsen o envíen remesas de capital en términos de la ley del impuesto sobre la renta, o se reciban cantidades por concepto de préstamo otorgado o recibido, independientemente del tipo de contrato utilizado, los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal, la documentación comprobatoria del préstamo, la documentación e información que soporte el saldo origen y los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada en los referidos actos, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la pérdida, el préstamo u originado los movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada. Lo anterior aplicará también en el caso de contratación de deudas con acreedores o bien para la recuperación de créditos de deudores. El particular no estará obligado a proporcionar la documentación antes solicitada cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades de comprobación la autoridad fiscal haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas fiscales de las que se solicite su comprobación, salvo de que se trate de hechos no revisados. La información proporcionada por el contribuyente solo podrá ser utilizada por las autoridades fiscales en el supuesto de que la determinación de las pérdidas fiscales no coincida con los hechos manifestados en las declaraciones presentadas para tales efectos. Cuando al inicio de una visita domiciliar a los contribuyentes hubieran omitido asentar registros en su contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos registros solo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido asentada en acta parcial. Esta obligación subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran designado un depositario distinto del contribuyente siempre que la contabilidad permanezca en alguno de sus establecimientos. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de lo dispuesto en este párrafo. Los contribuyentes con establecimientos, sucursales locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su caso, en el lugar en donde almacenen las mercancías, su cédula de identificación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria o la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o copias certificadas de cualesquiera de dichos documentos, así como los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que tengan esos lugares. Ahí, en esos lugares. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que en los lugares señalados en el citado párrafo tengan su cédula de identificación fiscal o la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de dichos documentos y el aviso de apertura a que se refiere el reglamento de este código en relación con el artículo 27 apartado B fracción segunda del presente código, no estarán obligados a tener a disposición de las autoridades fiscales en esos lugares los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías, en cuyo caso deberán conservar dichos comprobantes a disposición de las autoridades en su domicilio fiscal de acuerdo con las disposiciones de este código. Radio Fiscal presentó la conservación de los comprobantes fiscales por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban al canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un canal de YouTube que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Muchas gracias a las personas que nos han hecho llegar sus correos. Les invito a que sigan escribiéndonos. La consulta por correo es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Si necesitan alguna orientación en el área contable o fiscal, con un servidor contador público Pedro Linares Manuel, escríbame al correo radiofiscalmx@gmail.com. Si usted tiene algún problema con su contador, si su contador ya no le visita, si no lo puede localizar, si tiene algún problema de multa, requerimiento, o si sus impuestos están atrasados y necesitan una regularización, por favor, escríbame. Con todo gusto le puedo orientar. Si necesita los servicios de contabilidad en línea y contador en línea, están a la disposición a través del sitio web oficial. Si su asunto es de índole jurídico, penal, laboral, civil o mercantil, es con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, quien es nuestra consultora jurídica.
al correo radiofiscalmx@gmail.com. Muchas gracias a Anchor.fm por la oportunidad de compartir los videos del canal de YouTube Radio Fiscal y compartirlos en podcast para 7 plataformas a nivel mundial, dentro de las que destacan Spotify y Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias a Anchor.fm. Estamos llegando a 2 países de la Comunidad Europea, a Hesse, Alemania, y a Dourdan, París, en Francia. También agradezco y saludo a la comunidad latina en los Estados Unidos. Representan el 46% de toda nuestra audiencia. Muchas gracias a toda la comunidad hispana en Estados Unidos que nos escuchan, nuestros paisanos mexicanos y a nuestros paisanos de Sudamérica, latinos también. Muchas gracias. A todos los países de Sudamérica saludamos, y en especial a Panamá, a Perú y a Brasil, que nos escuchan y sintonizan a través de la plataforma Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por medio del canal de YouTube Radio Fiscal. A la República Mexicana, muchas gracias a los 31 estados y a la Ciudad de México. Gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos. Les invito a la nueva programación a partir de esta semana, que se agrega en la plataforma del canal de YouTube Radio Fiscal. El día lunes se va a tener participación en el área de contabilidad. El día martes se va a tener participación en el área de impuestos. El día miércoles en finanzas. El día jueves va a ser en negocios y los días viernes en leyes jurídicas. Los días sábados y domingos van a ser de noticieros fiscales, y también se van a implementar cápsulas informativas de contenido para regímenes fiscales, como lo son el régimen de incorporación fiscal, el régimen de arrendamiento, el régimen de actividad empresarial, el régimen de servicios profesionales, el régimen de sueldos y salarios. También información para personas morales sin fines lucrativos, asociación civil, sociedad civil, ONGs, y para todo tipo de persona moral con fines lucrativos. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.